Perfecto. Entonces ya estamos grabando la sesión. Bueno, entonces vamos a retomar lo que empezamos a desarrollar desde el día de ayer. Voy a hacer un breve repaso de lo que vimos ayer. Entonces veíamos una definición propuesta por el PMI de lo que es la gestión o la gerencia de proyectos, en donde decíamos que esa gestión o gerencia de proyectos consiste en aplicar conocimientos, técnicas, herramientas y habilidades. Entonces allí ya decíamos pues que nosotros como gerentes de proyectos pues tenemos que empezar a adquirir conocimientos, a desarrollar unas técnicas, a consolidar unas herramientas que me permitan consolidar unas habilidades o competencias que me permitan precisamente, eh, o mejor, que todo eso esté relacionado con la gestión de proyectos, de tal forma que nos convirtamos en personas idóneas para adelantar la dirección de esos proyectos con la finalidad de lograr o cumplir los objetivos que precisamente esos proyectos que tengamos a nuestro cargo como gerentes de proyecto, pues logren los objetivos que se plantean. Decíamos entonces que esa era una mirada desde la perspectiva del PMI, ¿no? En donde además pues dicen que mediante la adaptación, aplicación e integración de procesos de dirección de proyectos, entonces la gerencia de proyectos se consolida más en la dirección del proyecto, ¿no? A través de la adaptación, aplicación o integración de esos procesos derivados de esos conocimientos, técnicas, herramientas, habilidades que vamos adquiriendo, incorporando como competencias, de tal forma que ya tenemos las condiciones necesarias para poder llevar a feliz término los proyectos que tengamos a nuestro alcance y bajo nuestra responsabilidad, siempre para ser ejecutados de manera eficiente y eficaz. Entonces, era una primera mirada de un concepto de lo que puede ser la gerencia o gestión de proyectos desde la óptica del PMI. Ahora, también revisamos como ya de manera más clara y puntual esa triple restricción que en la gerencia de proyectos las personas que nos dedicamos al tema de los proyectos mantenemos constantemente. Es decir, que tenemos muchas restricciones, pero hay tres principales que siempre están en constante evidencia cuando estamos frente a la gerencia de los proyectos. Esas tres restricciones tienen que ver en primera instancia con el tema del propósito y alcance. Y decíamos entonces que los gerentes de proyectos nunca podemos dejar a un lado ni perder de vista el cumplimiento de la finalidad del proyecto, lo que hemos hablado del propósito superior y el alcance del proyecto. Eso quiere decir que siempre las actuaciones, actividades que como gerentes de proyectos adelantemos, siempre que tienen que estar supeditadas al cumplimiento de ese propósito del proyecto. Y hacíamos una claridad que hemos venido también adelantando desde un principio entre el producto final del proyecto y como tal el propósito superior del proyecto. Decíamos que todo proyecto tiene un producto final, pero no necesariamente ese producto final es el propósito del proyecto, porque el propósito del proyecto tiene que ver con el efecto o impacto que tiene ese producto final sobre la problemática que se identificó inicialmente y que queremos atender adecuadamente o solucionar adecuadamente a través de el servicio o experiencia que ese producto final de cada proyecto tiene como entrega final y cierre de proyecto. Entonces, ese es el primer elemento en la escala de restricciones o de la triple restricción que enfrentamos los gerentes de proyectos. Una segunda restricción tiene que ver con el presupuesto. Y cuando hablamos de presupuesto, pues también estamos hablando de recursos. Y entonces aquí hablamos que también en todo lo que nosotros asumimos y las actuaciones que adelantamos en la gerencia de proyectos, tiene que ver con
la administración y uso de los recursos destinados para precisamente la ejecución del proyecto. Es decir, que hay unos recursos limitados, finitos, ¿m? Que se disponen para llevar a cabo el proyecto y que tenemos que tener plena conciencia de manera constante de verdaderamente la disponibilidad de esos recursos, la cantidad de esos recursos para administrarlos y darles adecuado uso de acuerdo precisamente con lo que se proyectó en ese sentido. Y por último, la tercera restricción tiene que ver con el tiempo, en el sentido de que todo proyecto tiene un ciclo de vida que está acotado a un tiempo determinado y que precisamente todas las cosas que se van a ejecutar en desarrollo del proyecto se van a tener que organizar a través de un calendario o una línea de tiempo específica. Entonces, esta restricción del tiempo nos dice que tenemos que tener un cumplimiento del uso de ese tiempo para precisamente el desarrollo de todas las acciones que se consolidan y se proyectan y se planifican para la ejecución del proyecto hasta su cierre y entrega a satisfacción al grupo significativo de personas que están interesadas en la solución que va a ofrecer el proyecto como a través de su producto final. Y que todas estas tres restricciones finalmente lo que buscan y también lo que los cohesiona es un proceso de satisfacción que tiene que ver directamente con el impacto, es decir, el efecto que va a producir el resultado del proyecto sobre la problemática abordada y obviamente unos términos de calidad que también dentro de la estructuración del proyecto se van a definir. Entonces, eso era lo que planteamos desde la perspectiva o el entendimiento de la triple restricción en la gerencia de proyectos. Luego, pues ya planteamos otro entendimiento o más que otro entendimiento, otro concepto o definición de lo que es la gerencia de proyectos y decíamos entonces que la gerencia de proyectos diseña y consolida la planificación del diseño. Entonces, en primera instancia, se compromete y está directamente relacionada con la proyección de todo lo que el proyecto va a ejecutar, que es lo que se denomina como planificación, mediante la cual se determina lo que se quiere lograr. Entonces, en ese proceso de planificación también se tiene claridad o se tiene que dejar definido claramente cuáles son los logros, es decir, el objetivo que se quiere lograr a través del proyecto, pero al mismo tiempo se consolidan las acciones a realizar y los recursos necesarios para ello. Entonces, decíamos también cuando abordábamos este planteamiento del concepto de la gerencia de proyectos que aquí estaban inmersos precisamente esas tres restricciones que acabamos de ver. Aquí ya establece como tal el tema de definir verdaderamente un objetivo y no perderlo de vista y que para ello tenemos que planificar también los recursos necesarios para poderlo hacer. ¿Sí? Hablamos entonces de que también se monitorea y controla la ejecución del proyecto. Digamos que aquí como tal no se alude eh, puntualmente el tema del seguimiento, que digamos que en esa retroalimentación que tuvimos con ustedes, pues se manifestó, pero digamos que este de monitorear y controlar la ejecución del proyecto tiene directa relación con eso. Y hablamos pues que en el transcurso del desarrollo del diplomado, pues vamos a ver cómo es ese proceso de seguimiento y un tema muy importante en ese proceso que es el tema de los indicadores, la batería de indicadores o KPIs. Y que precisamente ese seguimiento o ese monitoreo y control se hace a través de la comparación de avances reales frente a avances esperados. Esos avances esperados están sujetos precisamente a al cumplimiento de las fases o de las etapas o de las acciones que en ese proceso de planificación se han proyectado en el tiempo y que se establecen a través de indicadores y que se contrastan entre esos avances que en efecto se van dando en el desarrollo del proyecto frente a los que se consolidaron o se proyectaron en el proceso de planificación. Ese contraste es el que nos permite
a nosotros como gerentes de proyectos y a todas las personas que se vinculan al proyecto, entender en qué medida se está cumpliendo con lo proyectado, es decir, con lo planificado. Y con base en eso, precisamente, pues elaborar un análisis de impacto y ajustes, porque hablábamos también anteriormente que el cambio es inherente y transversal a cualquier proyecto y que por más dedicación y juicio que tengamos en el proceso de planificación, se van a presentar contingencias y eventos que posiblemente exceden ese proceso de planificación riguroso que tuvimos. Y entonces eso requiere hacer un análisis de impacto para precisamente proyectar ajustes de tal forma que ese nivel de impacto que puedan tener esas contingencias que se presenten, pues no sea tan complejo de tal forma que eche al traste como toda esa planificación que tiene el proyecto. Es decir, que ese análisis de impacto nos va a permitir verdaderamente proponer unos ajustes adecuados para, en la medida de lo posible, mantener el orden lógico que se ha dispuesto para el desarrollo del proyecto. Y decíamos entonces que todo proyecto se determina exitoso únicamente si alcanza el objetivo dentro del tiempo definido para ello, con los costos indicados y con el nivel de calidad requerido. Digamos que en ese aparte están esos tres elementos de la triple restricción de la gerencia de proyectos, en donde está el propósito, el tiempo y los recursos, y siempre haciendo uso eficiente de los recursos. Entonces, una vez visto eso, entonces también hablábamos de un sistema y decíamos que un sistema se puede entender como un todo complejo, es decir, una unidad, pero que al interior de ella hay muchas cosas que lo conforman o lo estipulan como un todo complejo. También hablamos que podría denominarse como un conjunto organizado de cosas, tanto materiales como inmateriales, es decir, es la interacción entre diferentes agentes, que pueden ser materiales como inmateriales, que conforman una unidad organizada. También establecíamos que podíamos entenderlo como un grupo de objetos relacionados o en interacción, de tal manera que constituyen una unidad, y aquí aparecía pues un elemento clave en ese proceso que es el tema de la interacción, es decir, que no es únicamente un grupo de cosas o de personas, sino que alrededor de ese grupo de cosas y personas hay unas interacciones que precisamente son las que permiten que haya unas relaciones específicas entre esos elementos o conjunto de cosas y que lo constituyen ese proceso de interacción en una unidad específica. De hecho, pues en la retroalimentación con ustedes hablaban también del enfoque sistémico en el sentido de que se entendía que todo elemento de ese conjunto, al tener algún tipo de variación, necesariamente va a impactar de alguna manera a otros elementos que conforman ese sistema. Es decir, que no puede afectarse ninguna cosa sin que no haya una afectación sobre alguna otra y por ende sobre todo el sistema. Y por último decíamos entonces que un sistema es un conjunto de elementos que tiene unos atributos y características y que esas interrelaciones entre atributos y características son los que verdaderamente constituyen esa singularidad de ese sistema. Y con base precisamente en ese último abordaje de lo que puede ser el concepto de un sistema, hablamos entonces que los elementos son esos componentes, partes, objetos que conforman el sistema y que precisamente cuando hablamos de proyectos, como hay diversos tipos de proyectos de diversa índole, de diversa naturaleza, pues el número de elementos y el tipo de elementos también van a ser muy diversos y muy variados e incluso pueden ser ilimitados los elementos que influyen en un proyecto. Entonces hay que entender eso. Hay algunos que son de total control y entendimiento, hay otros que pueden exceder el entendimiento y control. Eso es un elemento clave que hay que tener en cuenta en el tema de la gerencia de proyectos.
Y hablamos entonces también de los atributos, y entonces decíamos que pues, los atributos son precisamente las propiedades o características que esos elementos o componentes o partes tienen. Es decir, cada elemento que conforma ese sistema o cada elemento que hace parte de un proyecto pues tiene unas características o propiedades. Incluso las personas que conforman un proyecto van a tener también un nivel de competencias, una manera de ser, una manera de entender. Entonces, ese es como un ejemplo de también cómo entender esos atributos de los elementos cuando hablamos de las personas que conforman un proyecto. Y que entre esos elementos pues hay unas interrelaciones, ¿sí? Que es aquello que permite alcanzar el sistema en su conjunto. Entonces lo que conforma verdaderamente al sistema son las interrelaciones que hay entre sus elementos, ¿sí? Y hacíamos claridad que si bien es cierto que se relacionan los elementos, esa relación básicamente se fundamenta es en la relación entre sus atributos. Esa relación entre los atributos es lo que verdaderamente le da vida, ¿sí? Y caracteriza a ese sistema, en el caso nuestro, esas relaciones de esos atributos de las personas y de los elementos que conforman el proyecto son los que le dan vida y acción al proyecto. Y ya que pues con ese entendimiento empezamos pues a revisar como tal el tema de dos sistemas que cuando abordamos los proyectos que tenemos que tener claridad. Y hablábamos en primera instancia de un sistema proyectar o de proyección. ¿No? Y decíamos que ese primer sistema de proyección al que nos enfrentamos nosotros cuando hablamos de la gerencia de proyectos, tiene que ver con el sistema deseado, es decir, lo que de manera mental, a través de un proceso creativo y mental, estamos proyectando como ideal para poderle dar solución al problema que hemos identificado dentro del conglomerado de problemáticas que conforman un conflicto. Entonces es esa proyección del sistema deseado. Y entonces se concentra en la elaboración de un sistema artificial que soluciona un problema. Entonces, es desde la planificación, desde el entendimiento del problema, proyectar un sistema artificial que permite darle solución a ese problema o problemática que se identificó. Y nuevamente, pues, establecer que ese es un proceso creativo o mental. Y que se concentra más en la metodología del hacer, es decir, cómo voy a consolidar el método para lograr hacer lo que se tiene que hacer, de tal forma que al final del proyecto verdaderamente se consigan los resultados que se quieren sobre la problemática que se identificó. Y también entonces hablábamos de que el otro sistema que está presente en el entendimiento de la gerencia o gestión de los de proyectos es el que se denomina el sistema proyectado, que a diferencia del sistema proyectar, ya no es el sistema deseado, sino es el sistema ofrecido. Es decir, después de plantear eso que se desea, el sistema proyectado ya es el sistema ofrecido, el que realmente se logra. ¿Mm? Y entonces hablamos de que se convierte en una unidad operativa individual singular, ¿cierto? Capaz de proporcionar el servicio deseado, es decir, el producto final que permite tener el servicio deseado que acude oportuna eh, y adecuadamente a la solución del problema identificado. Y que eso se constituye como un sistema artificial, claro, porque es una modificación de la realidad, es algo nuevo, ¿cierto? Y singular, que verdaderamente ya en su proceso de exposición a la realidad, pues es el que va a tener la posibilidad de ofrecer resultados. ¿En torno a qué? Al el problema que hemos identificado con anterioridad. Entonces hacíamos la relación de que el sistema proyectar o de proyección se concentra en la metodología de cómo lograr hacer lo que se debe hacer para que
el sistema proyectado logre obtener los resultados que se quieren consolidar en atención de la problemática que se identificó y obviamente aportar a la solución primero del problema identificado, pero también a la solución parcial y ojalá fuera total del conflicto que esa problemática, en el que está inmersa esa problemática. Hasta aquí habíamos quedado la sesión pasada, entonces no sé si tengan algún tipo de inquietud, me gustaría escucharlos, entonces están abiertos los micrófonos pues para que me compartan su entendimiento, si tienen alguna inquietud, algún aporte, me lo comentan por favor. Para mí está claro, fue una retroalimentación del tema que vimos ayer. Muchas gracias, profe. Vale, Luzmila, muchas gracias. ¿Quiénes no me deja ver quién es la persona que se registró como no me deja ver la asistencia? Si puede abrir el micrófono o escribe por el chat, por favor, para saber con quién estamos hablando. Aló. Bueno. Andrés me escribe, gracias, todo claro, espero poder entender mejor esta dinámica en un ejemplo. Bueno, Andrés, la dinámica del sistema proyectar con el sistema proyectado. Entonces, vamos a poner un ejemplo de manifiesto de un proyecto que en este momento yo estoy adelantando, que es un proyecto que tiene que ver con desarrollo tecnológico eh, para crear una aplicación, ¿sí? Que me va a permitir entender los perfiles humanos de las personas a través de su firma o de su escritura. Entonces, ¿cuál fue el problema que nosotros, las personas, gracias Andrés, entiendo que está sin micrófono, no hay ningún inconveniente para todos las personas que no tengan acceso al audio, pues está habilitado el chat, lo que quieran preguntar por ese medio o los aportes que quieran hacer por ese medio, yo estoy atento y los estaré atendiendo. Entonces, el problema que nosotros identificamos es que las personas, los seres humanos, siempre tenemos eh, interés por mejorar nuestras competencias tanto humanas como profesionales. Y entendimos que a través de los estudios grafológicos, que es una ciencia, ¿no? Es una ciencia, o sea, tiene una base científica, se pueden primero entender cuáles son las características del perfil del comportamiento humano, ¿sí? En diferentes aristas o desde diferentes eh, perspectivas de entendimiento. Eh, es decir, desde el simple entendimiento de sus niveles o su perfil de personalidad entre niveles de extroversión o introversión, perdón, ¿sí? Hasta descubrir enfermedades de carácter mental a través de la escritura. ¿Mm? Digamos que ese es el espectro tan amplio que el tema de la grafología científica permite abordar. Entonces, había un universo de posibilidades, ¿sí? Pero nos concentramos en abordar el proceso desde una mirada constructivista, es decir, indicarle a las personas cuáles son sus fortalezas de carácter. ¿Mm? Eh, Marta, dices que no es el link de asistencia, no, aún no lo he compartido. En el transcurso de la sesión lo voy a estar compartiendo para que todos se puedan registrar, no te preocupes todavía. Entonces, les decía entonces que nos enfocamos en un proceso con un enfoque constructivista para
abordar la problemática de ofrecerle a las personas herramientas para su crecimiento personal a través de un estudio grafológico. Entonces, digamos que ese es el problema y empezamos a proyectar un sistema deseado, es decir, cómo desde el entendimiento de esa problemática y las capacidades que puede tener el desarrollo o la solución que queremos desarrollar, podemos llegar a un estado deseado por parte del usuario final. Entonces, ese sistema deseado es simplemente una abstracción mental de lo que puede suceder con verdaderamente el artefacto o la solución ya desarrollada. Y eso entonces se convirtió en un proceso creativo y mental y sobre eso fue que desarrollamos todo el andamiaje de lo que es el proyecto de construcción de ese producto final, que para nosotros es un prototipo. Entonces, eh, eh, hasta ahí lo único que hicimos fue proyectar de manera abstracta el entendimiento de la problemática y el posible efecto que puede tener la solución que queremos plantear sobre esa problemática. Entonces, Andrés, hasta ahí, digamos que esto estaría como ejemplarizando el sistema proyectar, porque todavía no hemos hecho nada, ¿sí me hago entender? Únicamente hemos identificado el proyecto, identificado la problemática, la hemos contrastado con la posible solución y con base en eso estructuramos el andamiaje de cómo se va a desarrollar el proyecto para llegar a el producto final que pueda permitir la solución a esa problemática identificada. Entonces, ese es el sistema proyectar. Ahora, en ese mismo ejemplo, ¿cuál sería el sistema proyectado? Ya sería el sistema ofrecido. Es decir, cuando ya tenemos el prototipo, que en este caso el producto final va a ser un prototipo, que vamos a, digamos que es otra metodología de proyectos por la naturaleza de este proyecto. No sigue una metodología de pronto más ortodoxa o más tradicional, sino que está siguiendo otro tipo de metodología que eh, creo que en el desarrollo de este diplomado también vamos a ver algo de esa metodología. Eh, entonces, al final vamos a llegar a un prototipo que me va a permitir verdaderamente establecer si ese sistema deseado, eso que pensamos y que pusimos sobre un papel y sobre unas acciones que vamos a desarrollar en una línea de tiempo, verdaderamente va a tener el nivel de capacidad de solucionar esa problemática que identificamos. Es decir, que ese prototipo ya en el uso por parte del usuario final verdaderamente va a encontrar las herramientas que le solucionen esa problemática que es cómo poder crecer en su aspecto personal y profesional. Entonces, no sé si Andrés ya con ese ejemplo quedó un poquito mejor ambientado el tema. Entonces, el sistema proyectar es una abstracción mental de entendimiento del problema y cómo puedo interrelacionar una cantidad de elementos y atributos de elementos, ¿sí? Para que en un tiempo determinado y con el uso de unos recursos específicos podamos llegar a un sistema que permita ofrecer soluciones al problema identificado. Pero ese primer paso es únicamente mental, abstracto, porque finalmente se va a consolidar es en un proyecto que es un documento o una consolidación de unas acciones claramente interrelacionadas con unos actores claramente definidos para cada uno de ellos y en una secuencia lógica en el tiempo para poderlo lograr. Mientras que el sistema proyectado pues ya tiene que ver con el resultado, ¿sí? Y la verdadera interacción que va a tener con el usuario o grupo representativo de personas que enfrentan ese conflicto o problema y que va a evidenciar efectivamente que se opera como una unidad individual que es capaz de ofrecer la solución a esa problemática previamente identificada. No sé, Andrés, si ya con este ejemplo te queda más claro, no solo para ti, sino para todos. Si de pronto este ejemplo ya pone en perspectiva de mejor manera ese tema del sistema
proyectar y el sistema proyectado. Andrés, muchas gracias. Dices que sí, que mucho más, que más claro. Muchas gracias. Es importante tener claridad en este sentido porque, como lo vamos a ver, cuando hablamos de un proyecto estamos hablando de una intervención a la realidad. Todo proyecto finalmente tiene un impacto sobre nuestra realidad, sobre el entorno en el cual nos desenvolvemos. Y cuando nos enfrentamos a los impactos, a una realidad, pues hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no. Entonces, es importante hacer la diferencia entre ese, entre comillas, ideal que tenemos en el sistema proyectar, porque estamos abordando unas variables específicas con una perspectiva también particular, con unos recursos establecidos y con una proyección en el tiempo que desde esa abstracción nosotros proponemos, pero que no necesariamente al final ese sistema proyectado logra abarcar todo, o sea, la realidad excede lo que de pronto pudimos o logramos abarcar en el proceso del sistema proyectar. ¿No? Es importante tenerlo en cuenta para no entrar también en ansiedad cuando eso vaya ocurriendo. ¿Sí? Las personas que han tenido oportunidad de estar inmersas en proyectos e incluso gerenciarlos, eh, eh, estoy seguro que eh, han tenido la experiencia de que se han proyectado las cosas, pero en la realidad hay cosas que surgen que exceden verdaderamente esa proyección que nosotros hemos hecho, por más rigurosa y juiciosa que la hagamos. Por eso en ese concepto final de gerencia de proyectos se deja abierta precisamente dentro del proceso de la gerencia de proyectos la necesidad de estar pendiente a los cambios y saberlos gestionar, ¿no? A través de hacer unos análisis de situación y con base en esos análisis de situación, pues tomar decisiones sin perder de vista obviamente el objetivo del proyecto y pues otros dos elementos de las restricciones de la gerencia de proyectos que son el tiempo y los recursos, de tal forma que podamos plantear rápidamente soluciones a esas contingencias que se nos presentan y evitar afectar en la mayor medida posible lo que hemos proyectado. Marta también dice acá, sí, me aclaró mejor la idea. Ok, Marta, muchas gracias por la retroalimentación. Entonces, era importante hacer esa claridad para que nunca perdamos de vista precisamente la evidencia de estos dos sistemas que siempre están de manifiesto en en la gerencia de proyectos. Bueno, entonces vamos a continuar, ya teniendo claro este concepto que es muy importante, vamos a continuar. Entonces, hablamos como de unas etapas generales de los proyectos que están aquí como establecidas. Entonces, arrancamos con el abordaje de un conflicto. Digamos que todo proyecto finalmente lo que busca es afectar la realidad, ¿sí? A través de la propuesta de algo novedoso y único que va a tener la capacidad de brindar soluciones a las problemáticas que de ese conflicto nosotros abordemos. Entonces, la primera etapa general, porque aquí estamos hablando de etapas generales, y aquí voy a hacer una claridad. Posiblemente algunas metodologías de la gestión de proyectos tienen unos pasos muy específicos, pero como también lo tratamos en alguna sesión anterior, pues eh, el entorno, el universo, la vida misma ha venido enfrentando unos cambios y una evolución pues muy rápida, ¿no? Y la gestión de proyectos no es ajena a esa evolución y esos cambios. Entonces también los proyectos tienen nuevas maneras de entenderse y sobre todo nuevas metodologías para su gestión. Entonces cada vez es más complejo poder determinar una metodología transversal para la gestión
de proyectos, porque ya hay muchas variables y muchas posibilidades. También porque la naturaleza de los proyectos también ha cambiado y la manera de entender e interactuar con el entorno también constantemente cambia y además a unas velocidades y unos niveles de complejidad pues muy altos. Entonces cada vez es más difícil establecer unas metodologías que sean transversales y aplicables universalmente a cualquier proyecto. Pero sí hay unos elementos que podemos establecer como transversales y de esos elementos transversales, pues estos cuatro sí que tienen validez. Entonces, en primera instancia, insisto, el abordaje del conflicto. ¿Sí? Y todo conflicto está causado por un problema o necesidad, o más que un único problema, por varias problemáticas y varias necesidades que enfrentan y comparten un grupo significativo de personas. Entonces, cualquier proyecto parte desde la identificación de un problema, ¿sí? El abordaje de un conflicto, ¿sí? Y el entramado de problemáticas que hacen que exista ese conflicto. ¿No? Entonces, ese es el primer elemento general que debemos tener en cuenta al entender lo que es la gestión y la gerencia de proyectos. ¿Mm? Un segundo elemento tiene que ver precisamente con lo que acabamos de ver, que relacionado con el sistema proyectar. Y era lo que decía hace un rato. Ese sistema proyectar tiene que ver con la abstracción del problema. ¿Qué es la abstracción del problema? El entendimiento, ¿sí? De algo que está sucediendo, pero sin la inmersión real de lo que está sucediendo, sino que es precisamente una proyección mental que desde nuestro conocimiento y nuestras competencias hacemos del entendimiento de esa problemática que está generando el conflicto. Por eso hablamos de que es una abstracción del problema y que se hace a través de la elaboración de un sistema artificial que busca solucionarlo. ¿Cuál es el sistema artificial? El proyecto en sí mismo. El proyecto como tal es un sistema artificial que es único, singular, que va a tener un ciclo de vida y una manera de interactuar a través de la interrelación de los atributos de los elementos que lo componen. Entonces, ese sistema proyectar tiene que ver precisamente con el proyecto en sí, ¿sí? Para pasar a un tercer nivel que ya habla del sistema proyectado, que dice que es un sistema artificial capaz de proporcionar el servicio que acude a solucionar el problema, es decir, es el proyecto en su fase de cierre o final, en donde ya es capaz de entregar el producto final que se planteó para su ejecución, ¿ah? Y se hace entrega a el grupo significativo de personas que van a hacer uso de él. Ese es el sistema proyectado, que también es un sistema artificial. Cuando hablamos de sistemas artificiales es que fue elaborado a partir de unos elementos que se interrelacionaron y lograron establecer un producto o servicio o experiencia particular, ¿sí? Nuevo, porque anteriormente no existe, todo proyecto ofrece algo nuevo, ¿sí? Y que modifica verdaderamente la realidad. Por eso se habla de un sistema artificial, pero que ese sistema artificial es capaz de proporcionar el servicio que acude a solucionar el problema, es decir, es un producto final que de acuerdo con ese sistema proyectado o imaginado, va a tener verdaderamente la capacidad de solucionar el problema. Y ese cuarto nivel o esa cuarta etapa es la solución al problema, y es que es ya la interacción o el estado final de cosas que tiene ese artefacto o ese producto final derivado de la ejecución de todo el proyecto, que es capaz de afectar la realidad inicial, es decir, esa que identificamos cuando abordamos el conflicto mediante la concreción del proyecto, es decir, el efecto que va a tener el producto final del proyecto sobre la problemática que nosotros extractamos, identificamos y nos concentramos en atender en el proceso de abordaje del conflicto. Y aquí vuelve a aparecer algo que ya habíamos visto anteriormente. Esa solución al problema puede solucionar o no el conflicto. Es decir, sí que sí, cualquier proyecto que esté bien planteado y bien ejecutado tiene que tener la capacidad, su producto final, de atender
el problema que se identificó y que se planteó como objetivo solucionar. Pero habíamos hablado que la solución del problema en algunos casos puede también solucionar el conflicto, pero en la mayoría de los casos no lo soluciona de manera general, pero sí puede aportar a su solución, mitigándolo, evitándolo, etc. Entonces, estos cuatro elementos son muy importantes entenderlos como elementos generales al momento de entender la gestión de proyectos. Entonces, para hacer una consolidación muy sucinta de estos cuatro elementos. Primero, entender el conflicto para de allí extractar las problemáticas y necesidades que verdaderamente vamos a poner como punto focal en la proyección de la solución a esas problemáticas y necesidades, y de esa forma también acudir a impactar positivamente sobre el conflicto que están generando. Con base en el entendimiento de esas problemáticas y necesidades, ahí sí ya pasamos a una segunda etapa que tiene que ver con el sistema proyectar, que es básicamente hacer una abstracción mental del entendimiento del problema y con base en eso plantear las acciones que van a permitir llegar a una solución a esa problemática o a esas necesidades que hemos identificado a través de un sistema artificial que busca solucionarlo y que ese sistema artificial como tal es el proyecto mismo. Luego de tener claro el objetivo de ese proyecto, que es solucionar esa problemática y necesidad que hemos identificado, pasamos ya al sistema proyectado, que es como tal llevar a feliz término la ejecución del proyecto de tal forma que el producto final de ese proyecto ya se ponga a disposición de las personas que lo requieren para poder solucionar las problemáticas y necesidades que están estableciendo. Entonces hablamos del sistema proyectado, que ya es como tal, ese nuevamente otro sistema artificial, es decir, ese producto final que es capaz de modificar la realidad o el estado actual de cosas para proporcionar el servicio que pueda solucionar el problema. Es decir, hasta aquí es el cierre del proyecto en donde se entrega como tal el producto o servicio que se esperaba obtener precisamente del proyecto. Y por último, pues ya está la solución al problema y es como tal ya poner en práctica ese servicio que el producto final es capaz de otorgar para afectar la realidad inicialmente identificada. Y aquí lo dice, entonces, es el estado final de cosas que se da de la afectación de la realidad inicial mediante la concreción del proyecto, es decir, el impacto que va a tener el producto final sobre el conflicto a través de la solución del problema. Y que precisamente esa solución al problema puede solucionar o no en totalidad el conflicto al que hace referencia o en el cual está aportando para que se genere ese conflicto. Hasta aquí, ¿cómo ven estas cuatro etapas? Quisiera escucharlos si tienen alguna sugerencia frente al tema, alguna observación, aporte o alguna pregunta, pues estoy atento a escucharlos. Gisette, hasta aquí cómo vas? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Gisette, bien, gracias. Ok, Gisette, no te preocupes. Puedes hacerlo por el chat. Bueno, entonces déjenme un segundito. Por favor, les voy a compartir. El link para la asistencia. Para que la vayamos a ir registrando. En un segundito, por favor.
Bueno, ya ahí en el chat les acabo de compartir el link para que por favor registren la asistencia a la sesión del día de hoy. Son las 7:57. Vamos a tomar 10 minuticos para tomarnos un cafecito, hacer un pequeño break y entonces a las 8:07 a.m. volvemos a retomar. Muchas gracias.
Bueno, muy bien, vamos a continuar. Agradezco me validen que me estén escuchando bien, por favor. Se escucha bien, profe. Muchas gracias. Andrés dice no me deja acceder al link. Qué raro, Andrés. Bueno, es un formulario de Google. No sé si tengas alguna restricción por políticas de seguridad de tu PC, si es que estás en tu oficina. Esa puede ser alguna causa para que no puedas acceder, Andrés. Te recomendaría si puedes hacerlo desde otro dispositivo, incluso desde tu celular, acceder a ese link, pues podría ser. Ah, perfecto, Andrés. Qué bien. Bueno, vamos entonces a continuar. Un segundo. Bien. Estamos viendo la presentación también. Gracias, Marta. Bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces ya tenemos como claras estas 4 etapas generales que digamos que cualquier proyecto tendría que tener en cuenta y que en efecto, sin importar quizás la metodología que se adopte para el desarrollo del proyecto, sí que tenemos que tener en cuenta. Entonces, mediante los proyectos o mediante un proyecto, se obtiene un objetivo determinado a través de la alteración y modificación de la realidad exterior, lo que les decía hace un rato. Todo proyecto, sin importar su envergadura, su tipo, su naturaleza, la cantidad de personas que lo constituyan, el problema que aborde, pues va a tener una alteración a la realidad. Entonces, va a haber un cambio. El efecto que va a tener el proyecto sobre la realidad es que va a tener un cambio plausible. Va a cambiar el estado de cosas que inicialmente habíamos entendido y se estaban dando. Como dice acá, porque se hace una alteración y modificación precisamente a esa realidad exterior. ¿Y cómo se hace esa alteración y modificación? Pues por medio de unas acciones e interacciones humanas. Eso sí que es importante tenerlo en cuenta y no perderlo de vista, ¿sí? Nuevamente, claro, hemos hablado de que hay unos elementos y que cada elemento tiene unos atributos y que en esa interrelación de atributos es lo que le da precisamente vida a cada proyecto o a un sistema específico. En el caso de los proyectos, los elementos que tienen que ver con las personas, con los seres humanos, son muy importantes. Porque si ustedes hacen remembranza de lo que hemos visto, por ejemplo, hoy y desde la clase pasada, ese sistema proyectar o ese proyecto acude precisamente a una abstracción de carácter creativo y mental. Y somos precisamente las personas, los seres humanos, los que tenemos esas capacidades. Entonces, esas interacciones humanas son muy importantes para cualquier tipo de proyecto. Entonces dice, por medio de unas acciones e interacciones humanas que se han comprendido, seleccionado, ordenado y dispuesto teniendo en cuenta unas variables que ya vamos a mirar, pero me quiero detener aquí. Esas interacciones humanas se han comprendido, es decir, con base precisamente en la evidencia de la problemática que está aportando a que exista un conflicto y que está afectando a un grupo significativo precisamente de personas, pues tenemos que comprender que vamos a requerir de unas personas con unos atributos específicos que puedan precisamente aportar a la solución de esas problemáticas que hemos entendido. De tal forma que con esa comprensión vamos a empezar también a seleccionar
qué tipo de personas, qué perfiles de personas se requieren, con qué conocimientos, habilidades y competencias se requieren para poder desarrollar el proyecto. De tal forma que, teniendo también pues ese cúmulo de saberes, entendimientos, competencias, maneras de percibir la realidad, pues ordenemos y dispongamos las cosas que vamos a hacer en ejecución del proyecto, teniendo en cuenta ahora sí los siguientes elementos. Primero, unidad, entendimiento y confianza en el logro. Cuando hablamos unidad, de unidad es que tenemos eh, cohesión en la comprensión del objetivo que ese proyecto tiene. Es decir, que todos los elementos, todas las personas que conforman o tienen injerencia, actuación y concurso al interior del proyecto, tienen claramente conocido y tienen una misma interpretación del objetivo o nivel de logro que el proyecto se ha planteado. Eso es importante y además tiene que ver con una de las restricciones que vimos de la triple restricción que los proyectos enfrentan. Es decir, nunca perder de vista el propósito superior que tiene el proyecto. Entonces, unidad, entendimiento y confianza en el logro. Entonces, unidad tiene que ver con que todos estamos sintonizados con que hay un objetivo específico que le da vida al proyecto y sobre el cual todos van a poner desde sus competencias lo mejor de sí para poderlo lograr. Pero también un entendimiento, dice unidad, entendimiento, es decir, nosotros como gerentes de proyecto tenemos que cerciorarnos de que todas las personas que están inmersas en el proyecto entienden o tienen un entendimiento compartido de lo que es precisamente ese objetivo o foco o propósito del proyecto. Y no solo el entendimiento, también confianza en el logro, es decir, que todos están comprometidos con que a través de su aporte, su concurso, su interacción, vuelvo, insisto, lo importante son las relaciones que hay o las interacciones que hay entre esos atributos de los elementos, y cuando hablamos de personas, pues son las interacciones entre las competencias, saberes y entendimientos de las personas para llevar a feliz término el logro de ese objetivo establecido. Entonces, primer elemento de un proyecto es que haya unidad en el objetivo, que nos aseguremos de que el entendimiento de ese objetivo entre todos los actores y elementos que conforman el proyecto esté bien determinado y que haya compromiso por parte de todos los actores para alcanzar el propósito y llegar al logro de lo que el proyecto se está planteando. Ese es como el primer elemento que se tiene en consideración cuando estamos ordenando y disponiendo esos recursos y esas personas que van a ser parte de un proyecto. El segundo elemento tiene que ver con concurso, armonía y seguridad de todos los actores participantes. ¿Alguien quiere hablar? ¿O se abrió el micrófono por accidente? Ok, tal vez fue por accidente. Segundo elemento, cuando hablamos de precisamente las personas que conforman los proyectos, concurso, armonía y seguridad de todos los actores participantes. Entonces, concurso, que todas las personas que hacen parte del proyecto verdaderamente pongan a disposición del proyecto todo su nivel de conocimiento, habilidades y competencias, de tal forma que su aporte verdaderamente sea de valor para poder conseguir ese logro o ese objetivo
mutuamente compartido. Armonía. No simple, digamos que el concurso tiene que ver con la aplicación de las habilidades que cada uno de nosotros poseemos, ¿sí? El aporte de nuestro entendimiento y de las competencias que a través del aprendizaje y la práctica hemos incorporado y desarrollado en nuestra manera de ser. Pero el concurso por sí solo no garantiza un adecuado funcionamiento o desarrollo del proyecto. También tiene que haber armonía. Es decir, cuando yo hago parte de un proyecto, si bien es cierto, me convocan porque yo tengo un perfil de competencias y unas habilidades y fortalezas desde el punto de vista de conocimientos y habilidades,